Doña Soledad, ¿usted tiene alguna historia que nos quiera contar? Algo que usted haya vivido algún día, ¿Cómo qué? una historia que usted, algo que nos quiera contar, de cuando era niña o cuando, no sé, de aquellos tiempos de los que a mí no me tocó vivir. Cuando nosotros éramos niños, no había guaraches, no había zapatos, no había nada. Cuando hubo una tienda que empezaron a vender como suelas de Como de, animales, ah, judío, ajá. y allí le sacaban la medida a los niños así, y ya medían, ya cortaban del cuero judío, ya cortaban para armar el guarache. Eso fue lo primero que yo vi. En aquellos tiempos, cuando no había guaraches. No había guarache. ¿Usted fue a la escuela? No, No, no no había, estudió. no. Ya la Leona yo creo ya estaba, pero nosotros somos de Zacatepec. En Zacatepec. Ujú. Y no le tocó ir a la escuela. No, no había clases, la Leona ya ¿Ustedes estaba. cuántos hermanos tuvo? Hermanos, Ajá. Melquiades, Sabino, Juvenal, Cachita, Chole y Rodolfa. Seis hermanitos. 6 hermanos. Órale. Ya nomás por yo. Ya nada más queda usted. 83 años me dice que tiene. Es que ya ve que muchas veces la gente tiene historias que contar. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando se empezó a formar Tejupilco? O ya cuando usted llegó, Tejupilco ya No había existía. carretera. No había carretera. No había carretera, nomás El centro, veníamos ¿se a acuerda vender. cómo era el centro de Tejupilco? Sí, pues la iglesia ya estaba, pero al centro era pura tierrita, puro lo dijo. No está como No ahorita, había no está como ahorita. no había barrotes. ¿A poco? No venían los chantis, ellos traían azúcar, piloncillos y traían cerillos y compraba mi mamá, cambiaba huevitos, gallinas por O mercancía hacían que el traían. trueque, No había tiendas, intercambio, no había no tiendas. había tiendas, no. Entonces en aquellos tiempos a usted le tocó cuando comprar cosas, pero intercambiando Pero con los chantes. con los chantes. Los chantes venían a vender, Oh, caminaban, no había carretera, no había no, nada. en puras bestias. Ujú. Los chantes cargaban sus guacales en el lomo. Ah, o sea, ni en No burro, ni había en burro, caballo, ni en esas nada. criaturas venían sabe de dónde. Una vez mi hermano ya murió, dijo, ¿ustedes por qué traen esos guacales? Dice, porque no hay, eso es nuestro trabajo, O cargar sea, cargaban los guacales, guacales. y llevaban gallinas, Y quién sabe de dónde venían, ¿verdad? nosotros, ¿sabe de dónde venían? Y nosotros nos traían jaboncitos, Ajá. chiquitos, prietitos, con eso. Y mi mamá decía que cuando había las parotas, allá había parotas, iban a tumbar cáscaras ¿A poco? sí, hervían La parota, la la hervían. parota hervía y había jabón. Y O con eso, con la parota hacían jabón. Hoy nomás para que vea, ya ve que sí tiene algo que contar. Yo digo que la gente siempre tiene una historia que contar. Cosas que ha vivido, cosas que le han pasado. Yo no sabía de la y los parota. cacahuananches Ajá. de árbol Sí, sí. también. Ellos iban y lo juntaban en su temporada y lo traían y lo hervían. Lo hervían en cazuelas de barro que hacían ellos porque, como te digo, no vendían ni cazuelas. Nada. Las ¿En qué hacían, cocinaban en aquellos tiempos entonces? se iban a donde había barro en Ocoyafa, Ajá. de una mina de barro. Y allá se iban con los burros a traer el barro y lo amasaban y yo me fijaba cómo hacían. ¿A poco? Amasaban el barro y ahí hacían el comal. Y ahí se ponían a Y cocinar. las ollas, Ollas de barro. eran nomás, no era olla, sino mira, te voy a decir cómo era. Ajá. Era como un casito así, nomás le ponían así, alambre a un lado y al otro, y allí ponían a cocer el comer en cazuelas de barro, ponían a cocer el comer. Yo estaba muy pequeña, pero era muy, me fijaba cómo hervían el comer y cómo cocían el cacahuananche en otra cazuela para hacer el jabón. De allí se iban agarrando un poquito de jabón.
Fíjese de qué historias me vengo a acordar. Pues a mí ya no me tocó esa época, ¿verdad? Pero a mí me El gusta. cacahuananche, sí El cacahuananche sí lo conozco, pero no sabía que se hacía todo eso. Ah, con cuidado, con cuidado. Era Es que está algo, resbaloso porque sigue entrando agua. hijo. Sigue Era un entrando algo que agua. daban los bellotitas. Ajá. ¿Y Y para qué allí dice les que iba la usaban el gente a cacahuananche? juntar. Los iban y les juntaban y les ponían a hervir. Y allí está en el jabón. Jabón de cacahuananche también, porque todavía existe, creo ese sí lo he escuchado. El jabón de cacahuananche. Pásenle, pásenle, sí, no se preocupe. Sí, Estamos echándonos una plática bien sabrosa aquí con Doña Soledad. Tiene muchas sí. cosas que contarnos. Yo no la conocía y pues desafortunadamente nos tuvimos que conocer pues en esta desgracia, ¿verdad? Y fíjate, cuando cayó el primer avión Cuando cayó el primer avión en en Tejupilco, Tejupilco, ¿se acuerda? sí, porque yo me espanté porque él bajó de allá y la tierra, y yo temblaba. Pero iba la gente por la subida allá por Zacatepec, Ajá, el ojo de agua que le dicen, sí, sí, ese pis, ajá. allí está la subida, ahí subía la gente. Y venía el avión grande ya a comprar guajolotes, huevos, y ahí comprábamos, cambiaba, traía el avión, O sea, el avión traía cosas, traía avío, se podría decir. ajá, y cambiaba por gallinas, guajolotes, puercos, Uy, lo que tuvieran. para que vea cómo era el mercado antes, ¿verdad? O sea, cómo era el comercio en aquellos tiempos. El avión de allá en Xochimilco, ¿Se acuerda más o menos en qué año estamos no, hablando? hijo, no, yo estaría, mira, yo tengo 80 y qué decimos 83 83. tiene, dice. Yo estaría como de unos 7 años, cuando más, 6 o 7. Pero yo me acuerdo que sí me cansaba por la subida, porque el CETI está así, ya hay subida así, Ajá. ya hay subida donde venía el avión. Para que vean gente, la gente que es de Tejupilco, que a lo mejor ni se sabe esas historias. A mucha gente ya no le tocó ver eso. No, cuando el primero se vendió su tomate, sí, fue don Poli Morón, pero ya el señor grande. ¿A poco? ¿Usted se Porque, acuerda? sí, porque Entonces todo esa es la primera recaudería, se podría decir. Poli Morón. Poli Morón. Entonces, la gente venía de livianos en caballitos burros a vender a Tacupulco. Hoy nomás. Cositas, Sí, sí. Qué bonitas historias tiene usted que contar, ¿eh? ¿sí? Muchas cosas. Y yo creo que se acuerda de muchas cosas Sí, más. muchas cosas. Cuando ya se empezó a pavimentar Tejupilco. Cuando el pavimento el primero me dio el susto la luz cuando llegó a Tacupulco. Se asustó cuando la luz llegó a Sí, Tejupilco. pues yo pegué brinco. Mi mamá me O dijo, sea que cuando usted estaba chiquita, todavía no había luz en no había Tejupilco. luz, no Con había pura aparato, vela y candil. puro aparato, Con puro aparato puro de aparato candil y ocote. y ocote. Hoy nomás, Porque para que si vean, todo, muchachos, qué historias. Que don Pole Morón, ¿verdad? Él fue el primer, la primer que trajo verdura a vender, mercancía para vender como caminando. recaudería y todo eso. Don Poli Morón, para que vean, tiene muchas historias que contar, doña Soledad, doña Chole. La gente Entonces, venía cuando a llegó la luz, ¿usted qué dijo? que el mundo se estaba acabando. Pensó que el mundo se estaba acabando. Porque con alumbrado. Mi mamá fuimos al agua en la noche, porque fuimos al agua en la noche, y entonces estábamos jugando nosotros arriba, mi mamá llenando, cuando llegó el alumbrado, gritazones que pegamos. ¿A poco? Sí, porque imagínense, de este era un pueblo en oscuridad, que siempre estaba oscuro, nomás, Oscuro, ¿sí? nomás de repente, ¡pum!, se hizo la luz, sí se espanta uno, ¿verdad? Sí cae como que de golpe, no asimila uno me eso. acuerdo que yo le decía a mi mamá, mira, no tengo fuerzas en mis rodillas. Dice, no te espantes, hija, no te espantes, no te espantes, le digo a tu hermana, ya se murieron todos. No te espantes, dice, eso era un anuncio que iba a llegar la luz, pero ellos también no sabían, ni mis padres, ni ¿Cómo era la sabían luz? cómo iba a ser la luz. O sea, no, ustedes no tenían nociones No, ni pensaban qué era la luz, no, ¿verdad? mi mamá decía, va a haber esto, va a haber postre. No, nomás de repente. Se iluminó. Como vivíamos en Tejupilco, ahí en Zacatepec, Ajá. ya nosotros no andábamos comprando, sino todo lo que llevaban a la casa eran los chantes. Los chantes eran los que llevaban casa por casa a vender. No había plaza Tejupilco. No había tianguis, en aquel tiempo no había mercado. Nada. La venta era casa por casa. Casa por casa, Hoy con nomás. chantes. Ahí comprábamos todo, ahí comprábamos más. Ahí. Con ellos. Jaboncitos prietos de cacahuananche. De cacahuananche.
El Porque primer para jabón que usted conoció fue el de Cacahuananche. Cacahuananche, porque nosotros el Cacahuananche me iba mi tía a juntar a los árboles allá por el cerro gordo abajo, había muchos cacahuananches. Me iba y lo traía y lo ponía a hervir en mi cazuela. Hoy Y nomás. de Qué allí, buenas historias. y de allí me iban agarrando. Conté porque me están preguntando, entonces yo tengo que decirles cómo empezó la situación. No, fíjese que yo esa historia de lo de la luz, no, pues yo ya también, ya ahorita que estoy, ya me tocó que ya existe la luz. Estaba todo, Pues sí, pero la mera verdad, carretera, luz. yo creo que yo también a lo mejor me hubiera espantado porque de no saber, de vivir en la oscuridad, a que nomás de repente digan, hágase la luz, ahora sí que como quien dice por ahí, pum, No, pues, y nosotros ni sabíamos, nomás cuando vimos el alumbrado, sí nos espantamos. pues sí, ¿verdad? Pero pues entonces empezaron a decir que la luz había llegado hasta aquí. Que la luz había llegado a Tejupilco. Para que Pero vean nada más qué bonitas historias tiene la gente que contar. no había guaraches, no había zapatos, las mujeres andaban descalzas. Y Ajá. cuando empezó el guarache y el Puerto Ríos, ya mi mamá ya iba, medía, medían y ya, ya cortaban para hacerle mi mamá el guarache. Los guaraches. Guarache. A hombres y a mujeres nos empezaron a poner guarache. ¿Y las escuelas? ¿Se acuerda cuando abrieron la primera escuela? No, yo para la escuela nomás, la Leona ya estaba. Ya estaba, Sí. pero no se acuerda de cuando abrieron la primera escuela. No, no la Leona, pero mi madre dice que no estaba loca para mandar niños a la escuela. ¿Por qué? Pues no sabían también ellos. Ellos no sabían leer ni escribir, pensaban No. que, a lo mejor pensaban que la escuela era mala, ¿no? Sí, y que nada más iban a mantener porque mis papás tenían vacas, gallinas, guajolotes, todo eso con eso nos mantenían allí, no necesitaban salir. Y Pero para ir a traer jabón, iba una tía, iba mi tía con el más grande a traer tecata, de la Cacahuananche, Pervilas, para de ahí sacar el jabón para el jabón para lavarnos. Y cuando llegaron los chantes ya había jabón, ya empezó el negocio. Ok. Ya empezó a dormir, guaches, a dormir. A dormir porque no había luz, ¿verdad? No había luz. Entonces con el ocote también se alumbraban, Ocote. con puro ocote. Ya cuando llegó el petróleo, claro, fuego. Entonces también se acuerda cuando llegó el petróleo a Cuando llegó Tejupilco. el petróleo, No había. don Fucueo, ¿Cómo? don Fucueo. Don Pucueo, Abajo del pollo feliz. abajo el pollo feliz. Están unos planes como que era gasolinera. ¿A Hacía poco? vasquito, ahí estaba don Fucueo. Ahí llegó el petróleo por primera Petróleo vez. empezó a vender. Y ayer nosotros allá pasó que petróleo. Entonces el pollo feliz ni existía en aquel tiempo. Ese no tiene mucho entonces. ¿Se acuerda cuál fue el negocio más grande que hubo en Tejupilco al principio? Fue del petróleo fue don Fucueo. De mercancía fueron los Santines y, Los Santines. y don Campuzano. El primero fue Campuzano. Santín y luego Santín Campuzano. y luego Campuzano. Y luego don Arnold Duarte en la mera esquina donde venden el oro. Ajá. Ese ya después. Pues esos fueron los primeros que pusieron sus tiendas grandes aquí en Tejupilco. Y la ¿Se ropa. acuerda cuando empezaron a abrir el mercado? Le tocó cuando abrieron el mercado. Ajá. Y ya estaba grande, ya tenía mi primer hijo. Ya tenía su primer hijo Ya cuando, tenía mi primer hijo. cuando empezó el mercado. Es nuevo, ese es para mí, es nuevo. Es nuevo para usted. Imagínese tantas historias que tiene usted que contar de Tejupilco que mucha gente a lo mejor no sabe. Porque ya no nos tocó vivir esa época a nosotros. No, cuando llegó el petróleo, ya nos dio gusto porque ya hacían sus aparatos, ya compraba el aparato, eran los aparatitos de lámina, Sí, sí. y ya hizo mecha, ahí sabe quién les enseñaría su mecha y aprovecha el petróleo. Ya éramos ya ricos. Ya para ustedes eso ya era ser modelo. ricos. Es el que tenía su petróleo en la casa, ya era de billetes. De billetes. Ya era de billetes ese. Era como un lujo, pues, que muchos no se podían dar, los demás a ocote. No, puro cote y como las gallinas a dormir temprano. A dormir temprano. ¿A qué hora se dormían en aquel tiempo? Bueno, ya estaba oscureciendo y a dormir y mi mamá ya tenía la Pero en luz aquel para tiempo no había ni reloj. no. ¿Cómo se daban cuenta qué hora era?
por el sol. Por el sol. ¿A poco? Entonces esa historia sí es cierta. Yo ya decía, ya van a ser las 12. Y ya el sol se paraban allí y habían, a ver, yo qué sabía de eso. Usted estaba chiquita. Son las 12. Entonces con el sol se guiaban por el No había horario. reloj, ¿quién te iba a dar la hora? Imagínense en celulares en aquel tiempo, imagínense. Nada más por la sombra del sol. Por la sombra del sol ustedes se guiaban qué hora era más o Ya, menos. mediodía. Y ya que empezaba a pardear, a dormir, Dormir como un pollo. como los pollos. Ya mi mamá ya tenía su olla de café Hoy o nomás. chocolate porque mi mamá, cuando empezaron a venir, Ajá. compraba el chocolate y lo molía, lo doraba. ¿A poco? Qué bonitas historias tiene usted que contar, ¿eh? Historia de Tejupilco. La historia de ¿Usted conoció gente de aquí de Tejupilco, por ejemplo, que nos pueda mencionar aquí? Yo conocí a tal persona, conocí, por ejemplo, a los Santines, los conoció, a los fundadores, a los papás de los que están ahorita, a los abuelitos, Arnulfo Arce, a Norfo Alce. el primero. Ajá, Y luego Santín. Santín. Y en segunda fue los Camposanos, que vamos, había 3. Tres familias más o menos poderosas acá, de más o menos, Del pueblo adentro. viviendo en el pueblo. Adentro estaban en el pueblo. Porque ¿A en tal poco? oro Ajá, era don Arnulfo. Así en ese corredorcito para arriba empezaron a traer telas, cortecitos ajá. y vendían por metros allí para comprar. Como telas del chino, Ajá, parecido ajá. ahorita. Y compraba a mi mamá las telas y la manta. Y Para hacer la ropa. Antes era ropa de manta hecha, Sí, no sea, sí, nada de puestos. Que nada, no habían lugares o tiendas para ir a comprar ropa. O sea, No, sus mamás, no, su mamá la hacía. Hacía. De manta. De manta. Entonces sí fue cierto toda esa época de que vestían de manta. Sí, de manta. Porque ya los percales y esas dos cosas ya llegaron un poquito más. Fueron después. Y le tocó también ese cambio de dejar la ropa de manta a cambiarse a ropa ya normal. ¿Le costó trabajo o sí se adaptó luego? No, ni sabíamos si iba a seguir. Yo decía, pues eran telas, allí compraba una tía. Era una tía que nunca se casó, nomás tuvo una hija que fue mi mamá. Ella la crió de crianza y con esa se quedó. Y de allí ella nos compraba los pedacitos de tela. Qué bonitas historias tiene doña Chole. Ya ve que la gente siempre tiene que contar algo. Esta sección de mi canal la vamos a titular Lo que la gente cuenta. Y cuando llegó el avión, Cuando llegó el avión, el primer avión, ¿verdad? Tejupilco a la mesa grande, Propio. ¿puedes inventar la mesa grande? Sí, Entonces la gente se iba por las veredas porque ahí llevaban pollos y guajolotes. Ya empezó el comercio, porque el avión venía. Y entonces fue que compraba. empezó el comercio en Tejupilco cuando caía el avión. Que el avión, ya llevaban sus chivitos, sus puerquitos, sus guajolotes, gallinas a cambiarlos. Pues ya Por traía productos. mercancía el avión. ¿Qué tipo de mercancía traía, se acuerda? Jabones, el pan, Jabón de pan. piloncillo, Ajá. cerillos. Nada más eso. Pero no había polvo de jabón, puro pan de jabón. Puro pan de jabón. Prietito. O sea, no traía chocolate, no traía azúcar, no había sal, o no traía nada de eso. ¿Con qué? Puro piloncillo. Antes se endulzaban con puro piloncillo. Puro piloncillo. No existía el azúcar como tal, aquí no venía, puro piloncillo. Puro piloncillo. Hoy nomás, qué bonitas historias de Tejupilco. Y yo creo que en cada pueblo hay una persona que sabe de cómo pasó todo, ¿verdad? Que vivió esa época y que todavía la puede contar. Y usted se acuerda re bien, ¿eh? 83 años tiene. Sí, Y se acuerda clarito de todo lo que empezó aquí en Tejupilco. sí. Ahí en la presidencia en el centro, ¿se acuerda cuando Ahí pusieron? en ¿O no estaba la presidencia antes? Ya estaban. Ya estaba la presidencia. Ajá. De que ya estaba la presidencia, ya estaba. Pero pues, nosotros no sabíamos qué había dentro de la presidencia. Nosotros no sabíamos. Nomás sabían que existía la presidencia y estaba ya. la presidencia. Y cuando, sí, y nada más eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Mir, por aquí llegó. Estamos grabando un video para mi canal, que estamos inaugurando una nueva sección en mi canal que se llama Lo que la gente cuenta. Sí. Y se me ocurrió porque está lloviendo. Me senté con doña Soledad y dije, vamos a platicar. Porque yo sé que la gente tiene muchas cosas que contar, muchas historias que vivieron, ¿va?
Ya me contó toda la historia de cómo empezó Tejupilco, cuando llegó la primera vez la luz a Tejupilco. Un susto. Un susto porque dice que ellos no pues nadie se imaginaba que era la luz, ¿eh? Porque a ti dicen va a haber luz, pero no sabes qué es luz. Y de estar vivir en la oscuridad, nomás de repente dice, pum, prenderse y todo se ilumina, Sí, dice, ¿qué espantó. pasó, verdad? Sí. Ella pensó que se iba a acabar el mundo. Pero la gente andábamos sin guaraches, toda la gente. Andaban a raíz. A raíz, sin guaraches, toda la gente. Sin guaraches. Cuando llegó la suela, que empezó la suela, que empezaron las suelas, Don Midio se llamaba el señor. Ajá. Emidio. Emidio. Ajá. Y hay unos cuerpos así, y decía que le midiéramos al pie acá, y para sacar la medida para que nos vendieran. Para que les vendieran a la pieza de hacerle pieza, y guaraches. las correyitas las compraban y ya. Pues doña Soledad, un gusto y un placer haber platicado con usted. Repítanos nuevamente su nombre completo para que la gente nunca se olvide de usted. Yo me dicen Chole, Chole. pero mi nombre es, bueno, toda la gente así me decía Chole, pero ahora porque ya no me dicen Chole, me dicen Doña Soledad, ¿Soledad qué? Macedo Cardoso. Macedo Cardoso. Pues doña Chole, échele muchas ganas y yo creo que vamos a salir todos juntos de esta situación que ha estado pasando, ¿eh? Usted siempre ha estado bien positiva porque ya vengo 3 veces y yo la veo siempre bien positiva. No es el fin del mundo. Estas son cosas, estoy cuidándolas porque las está trayendo la gente. Será para, no sé. Para donarme, ¿no? Hay un Bueno, montón. sí. Bolsas y bolsas de ropa que Bolsas tiene y aquí bolsas, doña Soledad pero yo para... estoy cuidando. Usted cuida, usted es la encargada de la ropa aquí para que no se Aquí no va a pierda. decir, me voy a llevar esto, no. Alguien tiene que venir con una lista y llevar y dar. Así mero debe de ser. Nada de agarrar. Bueno, doña Chole, nos vemos. Espero seguirla viendo, ¿eh? Y gracias por estas historias que nos contó. Yo creo que si a la gente le interesa, voy a venir otro día y le voy a hacer más preguntas, ¿sale? Ojalá. Y platicamos más Ándale, cosas. y que Jehová les siga dando ayuda, fuerzas, porque dice que todos tenemos que hacer como ustedes, Ayudar ayudar al prójimo. al prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Así debe de Si tú ser. ayudas al prójimo, es que te estás ayudando tú mismo. Te sientes bien con tu conciencia y que haces las cosas buenas en lo espiritual, en lo material. Eso debe de ser. ¿Sí? Qué hermosas palabras, doña Chole, ¿eh? Voy a volver a venir a platicar, yo creo, con usted Cuando tú quieras. para echarnos una plática más tendida con Y un ponemos chocolate. café, quien quita ya tengamos café, Con un porque- chocolatito, cafecito. Pero ahorita no tenemos. No, porque ahorita pues estamos devastados, ¿verdad? Por esta tragedia Sí, que ya pasó me aquí, voy que a- el ya río me voy a inundó la encargar. casa. Yo tenía por ahí 200 pesitos y los tenía guardados y le dije a mi hija, me compras un escabé. Tenía mis anaqueles, allá está. Ya ve, y llenos ahorita nos de- hubiera dicho, ocupamos un cafecito, le hubiéramos traído cafecitos. Voy, espérame. Tenía yo. Venga. Tenía harto papel, rollo, servilletas, cerillos, toallas. Todo, allá están los anaqueles. Todo se llevó el agua. Pues Todo. nos vemos otro día y platicamos bien sabroso, ¿sale? Platicamos otra vez. Gracias por darnos este tiempo. Órale, pues.